Hola chicas, ¿cómo están? Voy a estar grabando estas cápsulas para enviárselas que van a ser en primer lugar un video sobre el contenido de las guías correspondientes, en este caso la guía número 5, y posteriormente un video explicando un poquito más la actividad que deben realizar de esta guía. Todo esto con el fin de apoyarlos un poquito en este proceso evidentemente un poco más complejo que es de resolver estos trabajos y de ir comprendiendo un poquito más la materia, que es lo que en realidad a mí me importa, más allá de si la entregan en el momento o no. ¿Ya? La guía número 5 de octavo básico principalmente se basa, chiquilla, en el concepto del mercantilismo. Concepto que ya se había visto en una guía anterior, pero con el fin de poder reforzarlo, hemos decidido de alguna manera volver a implementarlo. En primer lugar, chiquillos, lo que deben entender en primera instancia es qué existía antes del sistema mercantil. El mercantilismo, en palabras simples, chiquillas, es un sistema económico que se basa en la acumulación de metales preciosos, específicamente del oro y de la plata. Mientras un país tuviera más oro y plata en sus arcas, en sus tesoros nacionales, era un país más poderoso o más potente, podríamos decir. Podría lograr muchos más beneficios, tener más riquezas, más dominio mundial, ¿ya? Pero antes del mercantilismo, antes de este sistema económico que surgió en el siglo XVI y duró hasta muy entrado el siglo XIX, antes de la revolución industrial propiamente tal, existía un sistema económico que era el feudalismo. ¿Por qué es importante entender este? Porque comparamos y podemos comprender un poquito mejor los cambios que trajo el mercantilismo. El sistema feudal era un sistema, a diferencia del mercantilismo, un sistema cerrado. La economía se basa solamente en lo que ocurre dentro de los países o de los reinos. Y esta es la economía que ocurrió en gran parte de la Edad Media, ¿ya? A causa de los peligros que suponía las rutas comerciales en la Edad Media, no había tanto contacto entre distintos países de manera comercial. Por lo tanto, ¿qué hicieron los distintos reinos o estados? Se encerraron en sí mismos y decidieron producir para sí mismos. El feudalismo es eso. De hecho, acá se explica, ¿cierto? Es una economía que se basa principalmente en la producción agrícola, es decir, de los cultivos, y ganadera, es decir, del cuidado y la venta de animales o de los productos animales. Algunos autores establecen de que es una economía autárquica, es decir, de autoabastecimiento, es decir, yo produzco, por ejemplo, tal cantidad de verduras o crío tal cantidad de vacas solamente para poder yo sobrevivir con mi familia, no con el fin de venderla ni de obtener una riqueza con eso, ¿ya? Este tipo de economía existió antes del mercantilismo y todos los reinos prácticamente de la Edad Media se basaron en ello. Con el surgimiento de los estados modernos, ya los estados donde gobernaba un rey que volvía a tener el poder absoluto, ya no eran los señores feudales, este rey empezó a darse cuenta que el oro, que ahora era un sistema de cambio mucho más utilizado, era el principal elemento para poder comerciar y para poder tener riquezas. Me explico, en el sistema feudal, la manera en que se hacía el comercio era generalmente a través del trueque. Yo te cambio tantos sacos de trigo, por ejemplo, por una vaca, por ejemplo. Pero esto va cambiando cuando se inventa lo que podríamos considerar que ya existía, pero se usa de mayor manera, las monedas como medio de cambio, específicamente monedas de oro y plata. Ahora ya no era importante cuántos sacos de trigo, cuántas vacas tengo, sino cuántas monedas de oro y plata tengo. Esto generó de que el oro y la plata fueron recursos muy preciados principalmente en Europa. Y los estados modernos, estos reyes que empezaron a surgir con mucho poder en Francia, Inglaterra, España principalmente, que fueron los más reconocidos estados modernos, empezaron a buscar la idea de poder acumular el oro y la plata en sus países y evidentemente que no se lo llevaran a otros países. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo se logra este sistema mercantil? ¿Ya? Según las teorías y según las investigaciones, esto se logra en base a distintos elementos. Acá pueden ir leyendo un poquito para que vean la guía, para ir apoyándose un poquito la manera de cómo funcionaba el mercantilismo. Pero yo les voy a mostrar esta imagen que está más simple. Eh, en primer lugar, el mercantilismo se basa en esta idea que ya mencionamos, ¿cierto?, de la acumulación del oro y la plata, ¿cierto? Pero para lograrlo tenía que haber una política de Estado, es decir, el gobierno de este rey, el Estado, ¿cierto?, la manera en cómo se organizaba, iba a intervenir en la economía, iba a tomar decisiones económicas. Durante la Edad Media eso no ocurría demasiado, puesto que
cada pueblo, cada familia tomaba las decisiones económicas que le competían que le competen a ella. Los reyes o los señores feudales no les interesaba mucho eso. Pero ahora sí, ¿ya? ¿Y por qué les interesaba? Porque querían acumular riquezas, ¿ya? ¿Qué hacen los estados o los gobiernos? Principalmente, por ejemplo, hacían una regulación más fuerte del comercio. Principalmente se basa en la idea de la balanza de pagos. Me explico un poquito. Para poder tener más oro y plata, si yo soy un estado moderno y quiero tener más metales preciosos de mi país, tengo que impedir que el oro y la plata se vayan de mi país. ¿Cómo lo hago? Principalmente voy a vender muchos productos, específicamente no materias primas como lo sería la madera, sino productos manufacturados. ¿Qué significa eso? Productos que ya están convertidos en algo. Por ejemplo, la madera es una materia prima, es un recurso que se encuentra en la naturaleza, pero yo lo puedo transformar en una mesa a través del trabajo del carpintero, ¿cierto? Y esa mesa es un producto o una manufactura. ¿Qué es lo bueno de crear productos que son más caros? Porque evidentemente llevan un valor asociado que es el del trabajo. Y por lo tanto yo lo puedo vender mucho más caro, ¿cierto?, de la mesa que la madera sola. Entonces los estados modernos empezaron a privilegiar la venta de manufacturas a otros países y obviamente que esos países pagaran no en productos, no en trueque, sino en oro o plata. Así yo obtengo en primer lugar oro y plata. Pero para el caso contrario, yo también debía comprar algunos productos que mi país no producía, pero no quería perder mi oro y plata. Entonces, ¿qué es lo que hago? Algunas decisiones que tomaron los estados modernos fue para perder menor cantidad de oro y plata al comprar productos, ¿ya? Yo voy a comprar a los lugares donde sea más barato, ¿ya? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo actual. Si ustedes van a La Vega a comprar verduras, les va a salir más barato que si van a ir al súper, ¿ya? Incluso por calidad puede cambiar. ¿Ya? Entonces, esa era la decisión económica que también tomaban los estados modernos. Gasto menos dinero, gasto menos de mi poder monetario, ¿cierto? Yendo al lugar donde es más directa la producción que a otros lugares o otros países donde lo venden más caro, ¿ya? Por lo tanto, obviamente, yo como país igual necesito comprar, no puedo quedarme sin comprar nada. Tengo que igual gastar un poco de ese oro o esa plata que yo obtengo, pero tratar de gastar lo menos posible. Así yo me quedo con todo el oro y la plata que tengo. Otra forma de control muy conocida en esa época, chiquillas, por ejemplo, fue el control económico de los distintos territorios. Por ejemplo, saben que España, ¿cierto?, durante un tiempo muy prolongado, logró la conquista de lo que sería América Central y América del Sur. Y todas estas zonas que formaban parte de este continente fueron colonias, ¿ya? Eran dependientes de España económicamente también. Entonces, ¿qué hacían? Aquí se extraía el oro, la plata, ¿cierto? Se extraían otros productos, se generaban nuevos productos y generalmente se vendían a España o el oro era enviado a España. Ese es un sistema mercantil de relación, ¿ya? España envía mercadería, envía materiales, envía productos manufacturados a América y América se lo devuelve en oro o plata, que era lo que más deseaba España, ¿cierto? Pero para mantener un control también debía mantener una política, es decir, el rey debía establecer una ley que estableciera que estos países o estas colonias españolas no le vendieran sus productos a otros países, incluso países enemigos como era Inglaterra o Francia, ¿ya? Porque ¿qué pasa si se los vende a otros países? El oro ya no se va a España, se va a esos países. Entonces hubo controles muy estrictos de la economía, el Estado intervino en la economía e impidió que las colonias pudieran vender a cualquier lado. Solamente, por ejemplo, el puerto de Valparaíso solamente podía vender al Callao, y Callao, que era el puerto de Perú, ¿cierto?, solamente podía vender a España, ¿ya? Ese es un control absoluto que tenía la colonia española en frente de sus productos para ellos quedarse con el oro. El sistema de flotas era fundamental para esto, ¿ya? Tener muchos barcos que pudieran transportar continuamente. Recuerden que en ese tiempo eran meses o incluso años de transporte, no como ahora que son horas o minutos, ¿ya? Por lo tanto era un tema bastante complejo, ¿ya? Y principalmente también hay que entender que algunas de las consecuencias de este sistema mercantilista de acumulación de las riquezas, ¿cierto?, ayudó a fortalecer el poder del rey. Obviamente el rey, mientras más oro y plata tuviera, más poderoso era a nivel mundial, ¿ya? De hecho, los principales países considerados como las potencias mercantilistas eran España, que ya lo mencioné, Inglaterra y Francia, ¿ya? Fueron los países que más oro y plata lograron acumular a través de este tiempo, ¿ya? También el sistema económico generó rivalidades,
¿ya? Porque obviamente Francia se iba a enfrentar a España, o Inglaterra, de hecho tuvo una guerra con España, producto del dominio de los territorios para obtener estos recursos como el oro y la plata, ¿ya? Así que eso sería, en resumen, muy resumido, lo que sería el mercantilismo, chicas. Cualquier duda o consulta, recuerden avisarme a través de su profesor jefe o a través del correo correspondiente, ¿ya?